Muy buenos días, queridos amigos y hermanos, en este sábado 18 de abril del año 2026. Estamos gozosos de reunirnos y darles una vez más la bienvenida a este culto de oración a través del canal de la Iglesia Adventista de Ñuñoa. Hoy estamos cumpliendo ya 6 años de transmisión en donde hemos compartido juntos hermosas experiencias y esperamos que hoy podamos disfrutar juntos también de estos hermosos mensajes para nuestro corazón. Oremos pidiendo la dirección de Dios en esta mañana. Oremos. Padre amante y misericordioso, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones, por tu compañía y Padre amado, por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta mañana queremos pedirte, Padre amado, por aquellos amigos y hermanos que tal vez están pasando algún momento de dolor, alguna pena, alguna enfermedad, algún problema de trabajo. Sé tú con cada uno de ellos, que ellos puedan sentir tu mano cariñosa, Padre amado, en cada lugar donde ellos se encuentren. Quédate con nosotros en este programa, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos quienes ya están en nuestra sintonía y les enviamos un gran abrazo desde Santiago de Chile. Ahora los invito a que cantemos y alabemos al Señor con esta linda música. Hay quien vela mis pisadas en la sombra y en la luz, por las sendas escarpadas me acompañará Jesús, por los valles, por los montes, no me lleva su bondad. Miro yo los horizontes de una nueva claridad. Hay quien vela mis pisadas y mi
en esta vida fálteme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, pruebas me rodean y hay tentación, pero Jesucristo, que me está probando, llevará mi salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación, y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. En el corazón de África vive una niña de 6 años llamada Tia Mai. Tia Mai es la sigla de todo miembro involucrado, un programa evangelístico de la Iglesia Adventista en el cual cada miembro se involucra en compartir a Jesús con alguien más. La niña llamada Tia Mai nació justo cuando el evangelismo Tia Mai estaba arrasando en Burundi, su país natal. Fue un tiempo emocionante cuando los burundeses le hablaban a sus vecinos, amigos, parientes e incluso a los extraños acerca de Jesús. La gente se reunía en pequeños grupos para estudiar la Biblia. Luego tuvieron una gran campaña evangelística. Muchos entregaron su corazón a Jesús y fueron bautizados. Los padres de Tia Mai estaban contentos de participar en el evangelismo Tia Mai, contando a otros sobre Jesús. Su máximo gozo llegó cuando les nació una niña en medio de todas las actividades Tia Mai. Sus padres decidieron que el nombre perfecto para su hija perfecta era Tia Mai. Cuando era bebé, Tia Mai era un recordatorio constante para todos de que debían hablar a otros de Jesús.
Cuando pronunciaban el nombre de Tiamai, la gente recordaba que Dios los llamaba a participar de todo miembro involucrado. A medida que crecía, Tiamai se volvió más que solo su nombre, cambió su forma de vivir. A Tiamai le gustaba cantar de Jesús. Cuando cantaba se sentía feliz. Cuando tenía 4 años, oró pidiendo una buena voz para alabar a Jesús. Querido Dios, ayúdame a poder cantar, oró. Tiamai no tenía planeado pedir por el canto, pero mientras pensaba cómo podría compartir a Jesús, las palabras solo surgieron en su corazón y comenzó a orar en silencio. Tiamai repetía la misma oración cada día. Por ese mismo tiempo se unió a un coro de niños de su iglesia. Un miembro de iglesia notó que tenía una voz dulce y sugirió que podría cantar sola. Miembros de iglesia incluso la ayudaron a grabar 6 canciones en un estudio de grabación profesional. Pronto, otros miembros notaron la voz de Tiamai y comenzaron a invitarla a cantar en los cultos del sábado. Luego, fue invitada a cantar en grandes campañas evangelísticas. Los padres de Tiamai estaban encantados de que ella cantara para Jesús. Pronto, Tiamai entró al 1er grado en una escuela pública. Algunos de sus compañeros le preguntaron a la profesora si permitía que cantara para ellos. Ellos la habían escuchado cantar en la iglesia y en las campañas evangelísticas y querían su propio concierto. La maestra accedió y Tiamai comenzó a cantar en la escuela. Cuando algunos de sus compañeros la escucharon cantar, la siguieron a la iglesia el sábado. Le preguntaron si podían cantar con ella en el coro de niños de la iglesia. Cuando los niños volvieron a casa, pidieron a sus padres que fueran con ellos a la iglesia el próximo sábado. Fue así que una niñita llamada Tiamai se convirtió en un ejemplo vivo de todo miembro involucrado, al usar su voz para compartir a Jesús con otros. ¿Cómo puedes tú compartir a Jesús con otros? Un proyecto misionero de este trimestre en el dispensario Buganda, una clínica ubicada cerca del hogar de Tiamai en Burundi. Gracias por su ofrenda para este importante proyecto. Hola, mi amigo querido, qué alegría tener una vez más aquí la oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra juntos. Hoy veremos la lección número 3 para el 18 de abril del año 2026. El título es Orgullo versus Humildad. Mira, todos hemos conocido en algún momento de la vida personas orgullosas. Este tipo de personas siempre cree que tiene la razón. Y claro, como cree que tiene la razón, nunca acepta corrección. La persona orgullosa necesita tener el control de todo y parece disfrutar menospreciando a los demás. Y lo peor de todo es que es muy fácil buscar al orgulloso mirando a las otras personas. Pero la verdadera pregunta no es quién es orgulloso allá afuera, sino qué ocurre conmigo. ¿Sabes? El orgullo es uno de los pecados más sutiles, porque casi siempre lo vemos en los otros, pero rara vez tenemos la capacidad de verlo en nosotros mismos.
Alguien dijo que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos, esa desesperada necesidad de mostrar nuestro valor. Pero la Biblia declara que ya somos valiosos. Primero, porque fuimos creados por Dios, el Dios creador del cielo y la tierra, soberano, eterno, infinito, se manchó las manos con barro para crearnos. Entonces ahí está nuestro valor. Y en segundo lugar, cuando nos perdimos, Jesús dejó todo en el cielo y vino a este mundo a rescatarnos. Entonces, ¿por qué seguimos intentando probarnos a nosotros mismos y a los otros que valemos alguna cosa? Hoy, querido, veremos cómo el orgullo afecta nuestra relación con Dios y con las demás. Y también veremos cómo la humildad abre el camino hacia la gracia. Bueno, en la primera parte de este estudio veremos el subtítulo Las opresivas garras del orgullo. Sabes, mi amigo, el orgullo comenzó allá en el cielo. Lucifer, el querubín protector, el más bello y talentoso de los ángeles, comenzó a mirarse a sí mismo. Comenzó a comparar su posición con la de los otros ángeles y deseó más. Quiso el lugar de Dios y así comenzó el gran conflicto de todos los tiempos. Ahora, lo triste es que el orgullo siempre hace lo mismo. Desplaza a Dios del centro de tu vida y coloca el yo en el trono. Por eso Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Aquí se habla de 3 dimensiones del orgullo. Leamos el texto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahora, observa las 3 dimensiones del orgullo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El orgullo no es simplemente sentirse satisfecho porque lograste alguna cosa en la vida, no. No es apenas apreciar los dones que Dios te dio, no. El problema surge cuando olvidas el origen de esos dones que tienes. Cuando crees que lo que eres es el resultado exclusivo de tu capacidad. Y entonces corres atrás de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La Escritura es clara. Todo proviene de Dios. Nuestro valor no se basa en nuestros logros ni en nuestras conquistas en esta vida. Nuestro valor proviene de la cruz. Y aquí surge una pregunta, y es una pregunta honesta. ¿Hasta qué punto el orgullo está afectando mi relación con Dios? Porque el orgullo hace algo terrible. Te convence de que no necesitas ayuda de nadie, ni siquiera de Dios. Bueno, esto nos lleva a la segunda parte de la lección, bajo el subtítulo de Conócete a ti mismo. Sabes, Jesús cuando estuvo en esta tierra contó una parábola profundamente incómoda para mostrar cómo el orgullo viene muchas veces disfrazado de religiosidad, de espiritualidad. Hay gente que tú ves y parece espiritual, religiosa, y sin embargo son motivadas esas personas por el orgullo. Jesucristo contó que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era respetado, religioso, correcto a la vista de todos. El otro, coitado, era un pecador reconocido por todo el mundo. El primero, el religioso, mirando a sus buenas obras, porque se portaba bien aparentemente, oró de la siguiente manera. Señor, gracias, porque no soy como los demás. Sin embargo, el segundo solo dijo, Señor, ten misericordia de mí que soy un pobre pecador.
Y sabes, Jesús declaró que el pecador, el que reconoció su pecado, fue justificado. ¿Por qué? Porque el orgullo impide la bendición de la gracia en tu vida. Santiago lo dijo sin rodeos de esta manera en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste implica oposición activa. El orgullo no solo es un defecto de carácter, es una barrera espiritual. Mientras el fariseo se comparaba con los otros, el publicano se comparó con Dios. Y cuando tú te comparas con Dios, ahí pues ya no hay lugar para el orgullo desaparece. Te voy a contar una historia. En Río de Janeiro, en el Brasil, hay una estatua del Cristo Redentor llamada el Corcovado. Allá arriba está en una montaña gigantesca, desde ahí una visión maravillosa al Río de Janeiro. Cuando tú estás en Copacabana, por ejemplo, y ves al Cristo Redentor, te parece el Cristo pequeñito y tú grande en comparación con Cristo. Pero cuando tú vas caminando hacia el Cristo Redentor y llegas al pie de la estatua, te das cuenta que tú eres pequeñito y la estatua es gigantesca. Así sucede con nosotros. Cuando nosotros estamos lejos de Dios, nos parecemos buenos, nos parecemos grandes, gigantes. Pero cuando nos acercamos a Jesús de verdad, ahí entendemos la pequeñez de nuestro ser, la pecaminosidad de nuestro ser. Por otro lado, querido, la humildad no es despreciarse a sí mismo ni tener una baja autoestima. La humildad es reconocerse con equilibrio delante de Dios. Cuanto más te acercas a Cristo, más consciente serás de tu necesidad. Y solo quien reconoce su necesidad puede recibir salvación. Vamos ahora a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Moisés, el poder transformado en mansedumbre. Para esto te invito a leer la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26. Dice así: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Reflexionemos en lo que dice este texto. Moisés tenía todas las razones del mundo humanas para sentirse orgulloso. Había sido educado en la corte egipcia, era poderoso en palabras y hechos, tenía un futuro brillante, hombre extraordinario, admirado por todos. Pero Hebreos 11 dice que escogió algo diferente. Decidió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Es que el desierto había quebrantado su autosuficiencia. Durante 40 años Dios trabajó con el carácter de Moisés para transformarlo de un hombre bravo y orgulloso en un hombre muy manso, dice la Biblia, más que todos los hombres. Y ahora, Moisés, el hombre más grande de su generación, es recordado por su humildad. No porque fuese un ser humano derrotado, no. Imagínalo, imagínate. Mira, vamos a cerrar los ojos e imaginar a Moisés. La zarza ardiente, ¿quién pudo presenciar algo así? Las plagas de Egipto, el poder de su palabra, que venía de Dios a través de él. El mar rojo abierto, los enemigos
tragados por el agua, el maná cayendo del cielo, los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Mira, cuántas oportunidades para que él se sintiese orgulloso. Pero Moisés entendió algo que nosotros debemos aprender. La grandeza espiritual nunca, nunca se construye sobre el egoísmo. Por eso es que a veces Dios permite que la propia vida se encargue de llevarnos al desierto de nuestra existencia. ¿A qué? A llorar, a aprender que valemos mucho, sí, pero no porque haya valor intrínseco en nosotros, sino porque Dios nos ama y está dispuesto a hacer maravillas en nuestra vida. Así que si en este momento estás pasando por tu desierto, todos te han abandonado, estás solo, tus planes no resultan, piensa un poco. ¿No será que necesitas pulir algunas aristas de tu carácter? Ahora, no trates de hacerlo solo porque tú no puedes. Deja que Jesús haga en ti. Él sí va a moldar tu carácter y entonces con tu carácter transformado vas a volver al Egipto de este mundo, como Moisés, del desierto a Egipto. ¿Para qué? Para hacer las grandes obras de Dios en ti y a través de ti. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte del estudio bajo el título de la mayor ofensa. En esta parte, querido, veremos un incidente que sucedió entre Cristo y sus discípulos. Leamos Lucas 22, versículos 24 al 26. Dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no será así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. A mi amigo, mira, si tú lees todo el capítulo 22 de Lucas, verás que los discípulos discutían siempre entre sí quién de entre ellos debería ser el mayor. Después de años caminando con Jesús, no habían cambiado. Todavía competían por posiciones. Y Jesús les respondió con una frase que redefine todo: el mayor entre vosotros sea como el menor. En otras palabras, en el reino de Dios, la grandeza se mide por el servicio, no por la posición. Jesús declaró: yo soy entre vosotros como el que sirve. ¿Sabes? El orgullo fue lo que derribó a Lucifer allá en el cielo. El orgullo es lo que más ofende a Dios. Y lo más peligroso es que muchas veces no lo vemos. Por eso necesitamos orar como aquella oración profunda de la sierva de Dios: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo, es tuyo. Y cuando tú haces eso, pues Dios hace maravillas en tu vida. La humildad no es algo que fabricamos, es algo que Dios produce en nosotros cuando nos rendimos a Él. Ahora, querido, llegamos al fin de este estudio bajo el subtítulo de Fija tus ojos en Cristo. Hay un corito muy bonito que me gusta: fija tus ojos en Cristo. Bueno, la única manera de vencer el orgullo es dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a Cristo. Filipenses 2 describe la escena más impresionante del universo. Cristo, siendo Dios, no se aferró al hecho de ser Dios, se humilló, se hizo siervo, y no solo siervo, se hizo obediente hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la peor de las muertes. Quiere decir, el Rey del universo lavó los pies de sus discípulos. El creador de toda la creación sirvió a su creación. El santo murió por los pecadores. Ah, querido, cuando contemplamos la cruz, el orgullo se derrite. Porque allí en la cruz entendemos dos cosas. Primero,
nuestro pecado es más serio de lo que imaginamos. Y segundo, el amor de Dios es más grande de lo que merecemos. La cruz nos coloca en el lugar correcto. No somos autosuficientes, no somos superiores, somos pecadores arrepentidos y amados. Y esa verdad nos libera. En este estudio hemos visto que el orgullo nos separa de Dios, mientras que la humildad nos acerca a Él. El orgullo compite, la humildad sirve. El orgullo se compara, la humildad contempla a Cristo. Hoy, en este momento, el Espíritu Santo te invita a hacer una evaluación honesta. ¿Dónde está el yo en tu vida? ¿Ocupa el trono o has permitido que Cristo reine? El Evangelio no es solo perdón, el Evangelio es transformación del corazón. El mismo Jesús que murió por nosotros puede moldar nuestro carácter. Si hoy reconoces que necesitas esa obra interior, si deseas que Dios quite el orgullo y forme en ti el carácter de Cristo, haz tu oración en silencio. Ahora mismo, ahí donde estás, dile: Señor, toma mi corazón. Enséñame a servir, enséñame a depender de ti. Enséñame a mirar la cruz hasta que el orgullo pierda su poder. Porque cuando Cristo ocupa el centro, el yo pierde su trono. Y allí comienza la verdadera libertad. Tú eres precioso, Hijo de Dios. Tú vales mucho, pero tu valor no está en lo que tú tienes, en lo que tú eres. Tu valor depende de lo que Dios hizo por ti. Pero eres importantísimo. En este mundo, si tú no estuvieras, este mundo no sería el mismo. Tú haces la diferencia. Pero tú, porque Cristo vive en ti. Así que levanta los ojos y enfrenta las luchas de la vida, las críticas de los seres humanos, la condenación de las personas. Que digan lo que digan, que te critiquen, que te juzguen, a ti no te importa. Tú mira a Cristo y avanza de victoria en victoria hasta la victoria final. Un abrazo, que Dios te bendiga ricamente. Chao. Hola niños, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo esta mañana? ¿Se pudieron levantar bien? ¿Se están levantando bien para ir al colegio? Es distinto, ¿no es cierto? Estamos en distinta época. Bueno, un feliz sábado para ustedes. Vamos en este espacio de adoración para Dios, en este lindo sábado, a tener una historia bíblica. Nuestro versículo se encuentra en Génesis 15:5. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Quién puede contar las estrellas? ¿Ustedes alguna vez se han puesto a contar las estrellas? ¿O quién puede contar
la arena. Es muy difícil hacer eso. La promesa que Dios le hizo a una persona muy obediente, que quería mucho a Dios, que era que él iba a tener una descendencia como las estrellas, muchísimas, como la arena del mar, muchísimos hijos. Pero esta persona ya tenía muchos años y no tenía hijos. ¿Qué pasó? Esta persona también no se portó muy bien algunas veces porque mintió. Le dio pena, le dio vergüenza o le dio miedo más que vergüenza decir que su esposa con la que andaba era su esposa. Él dijo que era su hermana. Había una mitad verdad, mitad mentira ahí. Y también cuando veía que la promesa de que él iba a ser papá no venía nunca, tomó una decisión con su esposa que no fue correcta. Tuvo hijo con otra persona y después eso fue dolor y problemas para él. Incluso llegó a pensar que su empleado, la persona más cercana que él tenía, él podía ser su hijo. No, pero Dios cumple sus promesas. Ese es el mensaje que tenemos que aprender hoy. Dios cumple sus promesas en el momento que Él estima que son necesarios. ¿Saben cuándo tuvo su hijo? Cuando tenía 100 años y cuando su esposa tenía 90. O sea, eso ya en esa época era complicado. Imagínense ahora, ¿no es cierto? Vino y tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y de este hijo, entonces también nació una nación muy grande, nació todo un pueblo. Niños, tenemos que aprender a confiar en Dios, que cuando Él habla y nos promete algo, Él lo cumple. Ojalá que siempre que veamos el cielo y veamos las estrellas, nos acordemos de esa promesa de Dios hacia Abraham. Así también Él ha prometido que nos va a cuidar y nos va a guardar. Oremos, niños, para que estemos confiados y estemos siempre seguros que las promesas de Dios vienen para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este lindo sábado. Gracias porque tú siempre cumples tus promesas. Ayúdanos a entenderlas. Ayúdanos también a conocerlas estudiando tu palabra. Enséñanos cada día, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Feliz sábado! Cantemos todos juntos ahora entonces. ¡Chao! Miento si te digo que todo es felicidad. Debes de saber que el enemigo siempre está y problemas da. No quiero, pero muchas veces he caído. A mami te he desobedecido y ese día que tarde llegué a casa, no dejaré que Satanás logre tentarme, pues Jesús conmigo siempre está y me cuida. Gracias a Él yo soy libre de las cadenas, libre de la culpa, libre. El precio de la vida
En la hora de quietud nos postramos ante ti. Tu promesa diste, la esperamos. No podemos comprender tu perfecta voluntad. Al confiar podemos ver tu presencia, Dios, tu presencia me da gozo, tu presencia me da paz. Al mirar su corazón nos da tal seguridad, tu presencia, Santo Dios. Al confiar en el Señor, nos espera un galardón. Él nos da sabiduría a su tiempo. Debes consagrarte a Él, entregar tu corazón y su gracia Él te dará al buscar su faz, su presencia me da gozo, su presencia me da paz. Al mirar su corazón nos da tal seguridad. La puerta abrirá para poder gozar la presencia de mi Dios. Con esta hermosa alabanza que fue grabada en los inicios de nuestra transmisión, los invito a prepararnos para recibir el pan de vida de esta hora. Un muy feliz sábado para todos. ¿Cómo están? Qué bueno, me convencieron, les creo. Suelo saludar así a mis alumnos, a veces por la mañana, cuando me toca la primera clase, y no sé si me convencen tanto como a ustedes les creo que están bien en esta mañana.
Es un placer y un privilegio para mí poder compartir de la palabra de Dios en esta mañana. Quiero agradecer la presencia y la compañía de todos ustedes aquí en la casa del Señor. Agradecer la presencia y la compañía de nuestros estudiantes que están por aquí, miembros de la iglesia, y también tenemos a nuestros amigos de Vida Sana que nos están acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos. Me han presentado en el boletín. Mi nombre es Cristian Capalvo. Soy pastor de la Iglesia Adventista. Soy profesor aquí en la Facultad de Teología. Me toca dar clases en la carrera de Teología y también en muchas de las carreras de nuestras diferentes facultades. Actualmente también estoy trabajando como director de nuestra nueva carrera, la más nuevita de la Facultad de Teología, la Maestría en Capellanía, que inició este verano con un lindo grupo de personas que se está formando para profesionalizarse en el área de la capellanía. ¿Por qué les comparto esto? Para que tengan a nuestra carrera en sus oraciones. Nuestros estudiantes se están preparando, se están formando, ya tuvieron su primer mes de clases en enero, intensivo, y durante el año estarán cursando de forma virtual. Vamos a tener un lindo desafío allí, a distancia, con diferentes materias, así que cuento con sus oraciones. También soy el profesor consejero de la MEP, de la Misión Estudiantil del Plata. Estamos definiendo allí también los lugares de trabajo misionero para este año, así que también cuento con sus oraciones, con las oraciones de la iglesia para esto. En esta mañana, como ustedes vieron allí en el boletín, vamos a estar hablando sobre, el título que pusimos al tema es Ciegos. Ciegos. Y tengo que confesarles que el título del tema surge de un refrán, de una frase popular que me llegó a través de la repetición, como todos los refranes y frases populares. En mi caso particular, tengo que agradecer a algunos de los refranes, a escucharlos por parte de mis padres, pero sobre todo, muchos de ellos quedaron grabados en mi mente, en mi corazón, de escucharlos de la boca de mis abuelos, tanto paternos como maternos. Es muy llamativo el tema de los refranes, ¿no? Porque muchos de ellos trascienden generaciones y generaciones, trascienden culturas, ¿no? Algunos de ellos son conocidos en diferentes países, en diferentes regiones, y casi siempre cuando repetimos un refrán, medio que sabemos, ¿no?, a qué se refiere la persona. Por ejemplo, creo que todos ustedes han escuchado alguna vez este refrán. Al que madruga, ¿vieron que lo saben? Lo conocen, ¿no? Al que madruga, Dios lo ayuda. Me acuerdo a mi abuelo, ¿no?, repitiendo esa frase cuando nos despertaba tempranito, allí esa semanita que estábamos en las vacaciones visitándolos allí en su casa en Rafael Calzada, Buenos Aires, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Al que madruga, Dios lo ayuda. Y yo con todas las lagañas ahí en los ojos, pero al que madruga, Dios lo ayuda. Había otra frase que me llamaba mucho la atención cuando era pequeño, y esa solía molestarme un poquito, tengo que reconocer. Y la frase dice algo así: el que parte y reparte, ¿ven que la conoce también? El que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Esa frase solía escucharla, sobre todo, cuando había alguien ahí cortando un bizcochuelo, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o algún postre, y el que repartía de golpe. Cuando somos chicos somos buenos para medir, ¿no?, las porciones que vamos a recibir. Medimos la porción que va a recibir, en mi caso era mi hermana, por ejemplo, y no sé por qué, pero siempre podía detectar el milímetro de más o el milímetro de menos, ¿no?, que tenía la porción de mi hermana. Y entonces ahí mi abuelo o mi mamá decía: el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Si el de ella era un poquito más grande, bueno, ahí estaba ese refrán. Uno más. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara. Qué lindo, ¿no? Poder enfrentar las situaciones de la vida con una sonrisa. Alegres, contentos, a pesar de que parezca un día terrible. Uno más. El que mucho abarca, poco aprieta. Tengo que reconocer que esta es una de esas frases que cuando era pequeño y la escuchaba
no la entendía. Vamos a decir la verdad, ¿qué es esto? El que mucho abarca, poco aprieta. Y cuando empecé a crecer un poquito, ¿no?, en mi vida personal, profesional, empecé a entender perfectamente cuando mi abuelo o mi mamá o mi papá me decían, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero el refrán en el que nos vamos a centrar en esta mañana es también uno muy conocido. Me imagino que ya estarán pensando a cuál me puedo referir teniendo en cuenta el título del sermón. Y el refrán al que nos vamos a referir en esta mañana es: no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay un psicólogo, André Green, que contó una vez una historia de un hombre que quedó ciego a los 10 meses. Una persona que prácticamente no recordaba su vida más que con su ceguera. A los 10 meses este hombre se quedó ciego, pero cuenta la historia, se la resumo un montón, que a pesar de su ceguera pudo sobreponerse a las vicisitudes de la vida y pudo aprender un oficio. Y aprendió el oficio de zapatero. Alguno de ustedes estará pensando cómo hacía nuestro amigo para ser zapatero siendo ciego. Bueno, él había aprendido a través del tacto a manejar sus herramientas, a manejarse en su taller, y venían personas de diferentes lugares a ver cómo este hombre realizaba su tarea, cómo realizaba su trabajo siendo ciego. Claro, lo llamativo del asunto era que él era el zapatero ciego. Todos lo veían y se maravillaban con la precisión con la que trabajaba a pesar de no ver. Cuenta la historia que a lo largo de los años este hombre nunca se resignó a no poder ver y iba teniendo entrevistas y diferentes momentos con diferentes médicos para ver si podía haber alguna alternativa para curar su ceguera. Pasó toda su vida así y a la edad de 52 años un cirujano se ofreció a operarlo. 52 años y este hombre a través de esta cirugía recupera la vista. Uno podría decir, ahí termina la historia, y la historia es una historia con final feliz, hermosa, maravillosa, ¿no? El zapatero ciego que recuperó la vista a la edad de 52 años y ahora sí, era todo espectacular. Lamento decirles que André Green cuenta que ahí empezaron los problemas para este hombre. ¿Por qué? Porque todo lo que lo definía, todo lo que lo había hecho especial, estaba basado en su condición de ceguera. Toda su profesión y su oficio había estado centrado en cómo él se manejaba, ¿qué? Siendo ciego. No sabía él, parece mentira, pero no sabía él cómo ejercer su profesión mirando. A tal punto que este zapatero ciego tenía que taparse los ojos para poder trabajar. Ahora tenía ojos, pero prefería no ver. Hay un montón de cosas que se cuentan en la historia que son llamativas. Este hombre ciego no estaba conforme con, por ejemplo, cómo era su casa. Durante toda su vida había disfrutado de vivir en su casa, pero de golpe cuando empezó a ver todas las cosas que no eran perfectas en su hogar. Cuenta la historia, esto es muy feo, pero lo tengo que decir porque la historia lo cuenta, que vio la cara de su esposa y no le gustó. Pero pará, no me dejen terminar ahí. Se vio él en el espejo y tampoco le gustó su rostro. No era como él se había imaginado. Este hombre entró en una tristeza, en una depresión, porque todo lo que él había sido durante su vida había desaparecido al momento de recuperar la vista. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esta mañana nosotros vamos a repasar juntos una historia de la palabra de Dios que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Vamos a leer de los versículos 13 en adelante. Esta historia de un encuentro de Jesús con dos personas nos van a traer enseñanzas muy particulares. Y yo les pido que presten atención, porque a lo largo de estudiar esta historia, a lo largo de representar esta historia, nosotros vamos a obtener reflexiones sobre tres aspectos diferentes. Lo primero que vamos a ver son lecciones acerca del aconsejamiento y acompañamiento cristiano.
Todos nosotros somos de alguna manera, seamos o no pastores, seamos o no psicólogos, en algún momento, ¿no?, somos consejeros o nos toca acompañar con un consejo cristiano. Vamos a encontrar en Lucas capítulo 24 lecciones acerca del acompañamiento y de la consejería cristiana. Pero no solamente eso, sino que también, en segundo lugar, vamos a encontrar lecciones acerca de la misión. ¿Qué podemos aprender acerca de la misión en Lucas capítulo 24? Y por último, la tercera lección que vamos a estudiar juntos tiene que ver con la incondicionalidad de Cristo para con nosotros. La incondicionalidad de Jesús para con nosotros. Tengan en mente estos tres tipos de lecciones que vamos a encontrar allí en Lucas capítulo 24. Ya vamos a profundizar en cada una de ellas. Vamos al relato de la palabra de Dios. Y si les parece, hacemos una breve oración antes de leer juntos estos versículos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa en esta mañana. Queremos pedirte de forma especial que estés con nosotros, que dirijas nuestro pensamiento, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a comprender cuál es tu mensaje para nosotros a través de esta lectura bíblica. Lo rogamos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lucas capítulo 24, versículo 13. Para que puedas comprender la historia tengo que hacerte un breve, muy breve contexto histórico de qué había pasado en este momento cuando vamos a leer esta historia, ¿sí? O sea, qué había pasado justo antes. En Lucas capítulo 24 nosotros tenemos a un Jesús que ya había sido crucificado, que ya había muerto por nuestros pecados, había sido sepultado y ya había, ¿qué?, reposado, ¿no?, el día sábado en la tumba y había resucitado. En Lucas capítulo 24, en los primeros versículos, de paso el contexto inmediato, se nos cuenta justamente el relato, ¿no?, de ese momento en los que las damas van a buscar a Jesús al sepulcro, pero no lo encuentran. Justo después encontramos el relato de estos dos discípulos que van caminando hacia Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. Nos dice la palabra de Dios, dos de ellos, estamos hablando de dos discípulos, de dos seguidores de Jesús. Cuando hablamos de discípulos, normalmente pensamos en los 12, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de seguidores que seguían a Jesús, que trataban de escucharlo, que les interesaba su mensaje, que trataban de estar donde Jesús estaba, a tal punto de que en el contexto inmediato de la historia nos damos cuenta que habían estado en Jerusalén, ¿sí? Habían estado en Jerusalén para poder ver justamente qué pasaba con su maestro en el contexto del juicio y de la crucifixión. Dice la palabra de Dios que estos dos discípulos estaban caminando en ese mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 11 kilómetros aproximadamente. Estos discípulos, para que te hagas una idea, habían estado en Jerusalén durante el juicio de Jesús, durante su crucifixión, habían visto lo que había sucedido con su maestro Jesús y ahora estaban regresando a la aldea de Emaús. Aparentemente no una ciudad muy grande, sino más bien una aldea pequeña que estaba en las afueras, ¿no?, allí de Jerusalén, a unos 11 kilómetros. Y este es básicamente el relato. Dos personas que regresan a Emaús luego de ver a Jesús morir en la cruz. Se nos dice en el versículo 14 que estas dos personas hablaban entre ellos de todas las cosas que habían acontecido. Imagínate cómo habrá sido esa conversación, ¿verdad? Estos dos seguidores de Cristo, estos dos discípulos de Jesús, que amaban a su maestro, que lo habían seguido, que lo habían escuchado, probablemente lo habían visto hacer algún milagro, ahora lo habían visto morir en la cruz. Por lo visto no estaban pensando o reflexionando en que Jesús les había prometido que eso tenía que pasar. Seguramente estaban más aferrados a sus propias emociones, lo que generaba en ellos, la tristeza que generaba en ellos haber visto a la persona en la cual ellos habían depositado todas sus esperanzas morir en la cruz.
y hablaban entre ellos. Y yo me los imagino. ¿Te imaginás cómo habrá sido esa caminata? De paso, yo no sé cuánto tardarías vos en hacer 11 kilómetros. Yo no quiero decir acá para no pasar vergüenza, pero no sé cuánto tardaríamos en caminar 11 kilómetros, ¿no? Pero es un trecho algo largo, ¿no? 11 kilómetros caminando. Y ellos hablaban y conversaban entre ellos. ¿Cómo te los imaginás? Yo me los imagino caminando, quizás mirando hacia el suelo, caminando despacio, conversando entre ellos, contando las cosas que habían pasado, sin entender. Yo me los imagino tratando de buscar explicaciones, sin comprender por qué había pasado lo que había pasado. ¿Por qué Jesús había muerto? ¿Por qué su maestro había fallecido? Dice la palabra de Dios en el versículo 15, sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y acá tengo que hacer una breve salvedad, ¿no? Una breve explicación. Porque no sé si todos saben, pero yo soy nacido y criado en el conurbano bonaerense, ¿no? Yo soy de Merlo, más específicamente, ¿no? Tenemos gente de Merlo por allá de paso. Yo soy de Merlo, zona oeste del Gran Buenos Aires. No sé en el lugar en el que vos te criaste, si te criaste aquí en la villa, capaz que no sea igual, pero en el lugar de donde yo vengo, ¿no? Si vos vas a, no sé, 9, 10 de la noche, ¿no? Ponele 6, 7 de la tarde también hoy en día, si vos vas caminando, ¿no? Solito por la calle y de golpe alguien viene a pararse al lado tuyo, ¿no? En la vereda a caminar con vos, no sé qué pensás vos, pero en mi caso no creo que sea para nada bueno, ¿no? O sea, en el caso particular de nuestro Gran Buenos Aires, no suele ser por buenos motivos. En el contexto particular de la época de Jesús, no era extraño que los viajeros, ¿no? Que tenían que caminar durante largos kilómetros, se esperaran y caminaran juntos, justamente para que fuera un grupo más grande, ¿no? Y así estuvieran también más seguros, más protegidos. No era extraño que los viajeros se esperaran y caminaran entre sí. O sea, lo que Jesús hace no es tan raro. Lo raro es que estos dos discípulos de Jesús ven a Jesús que se para al lado de ellos, empieza a caminar con ellos, pero ellos no se dan cuenta que Jesús estaba a su lado. La Biblia nos dice en el versículo 16, pero los ojos de ellos estaban velados para que no los reconocieran. Y claro, uno leyendo allí el versículo pareciera, ¿no? Como que ellos estaban cegados hasta casi de forma sobrenatural. Ellen G. White dice en El deseo de toda la gente, es algo muy particular, dice específicamente en la página 738 del deseo de toda la gente, dice, pero estas dos personas estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no lo observaron detenidamente. No habla Ellen G. White de un milagro espectacular para que ellos pudieran caminar con Jesús sin reconocerlo, sino que la explicación es mucho más humana. Estaban tan metidos en sus propios problemas, estaban tan tristes, estaban tan angustiados, tan desesperados, tan preocupados por lo que les había pasado en su propia desesperación, que aunque tenían a Jesús caminando al lado de ellos, no lo reconocieron. No lo pudieron reconocer. Y dice el versículo 17 que Jesús no solamente se puso a caminar con ellos, sino que en cierto momento de la caminata les habló. Y dice el versículo 17, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tan tristes? La pregunta de Jesús es incisiva, la pregunta de Jesús va al hueso, diríamos, ¿no? Va directo. Jesús les pregunta, ¿de qué están conversando? Y hasta va un poco más y les pregunta, ¿por qué están tan tristes? No es una pregunta menor. La pregunta de por qué estaban tristes apuntaba justamente a su poca comprensión de la verdadera misión del Mesías en la tierra.
¿Cuál era la misión o cuál había sido la misión de Jesús en la tierra? Ellos estaban tristes, ¿por qué? Porque no comprendían que Jesús había hecho lo que había venido a hacer. Que Jesús había muerto porque tenía que morir. Y que no solamente iba a morir en la cruz, sino que también iba a resucitar. Jesús lo había dicho varias veces. Sus discípulos deberían haberlo sabido. Pero la pregunta de Jesús apunta justamente a su falta de comprensión en este asunto. No cae quizás muy bien la pregunta a estos hombres, porque fíjate cómo le responden a Jesús. En el versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, mirá la pregunta que le hace, ¿acaso eres tú el único forastero en todo Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Como diciendo en otras palabras, ¿cómo me vas a preguntar por qué estoy triste? Es evidente por qué estoy triste. ¿Acaso no te enteraste lo que pasó? ¿Acaso no te enteraste cómo Jesús murió en la cruz? ¿Cómo fue crucificado? ¿Cómo fue latigado? ¿No te enteraste de todo eso? ¿Sos el único que no se enteró? Y entonces Jesús dice, ¿qué cosas? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y acá en el versículo 21 vas a darte cuenta cuál era la verdadera crisis de fe que ellos tenían. Versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. ¿Te das cuenta cómo está redactada esa frase? No hay que pensar mucho, ¿no? Para darse cuenta en dónde estaba, en qué tiempo estaba alojada su esperanza. Nosotros esperábamos, nosotros creíamos, nosotros pensábamos que Él era el Mesías. Creíamos que nos iba a salvar. Teníamos fe de que nos iba a salvar. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 que Jesús les respondió y les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para que entrara en su gloria? Y en el versículo 27 Jesús no solamente reprende, no solamente corrige, sino que en el versículo 27 Jesús explica. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y este versículo nos menciona, ¿no? Nos menciona los tres términos, ¿no? Con los que los judíos mencionaban a su Biblia, a la palabra de Dios, la Tanaj, ¿no? Comenzando desde Moisés, ¿no? Siguiendo por los profetas y siguiendo por todas las Escrituras, les mostraba lo que de Él decían. Y yo siempre le digo a mis alumnos que acá nosotros tenemos el mejor estudio bíblico de toda la historia, ¿no? Jesús mismo abriendo la palabra de Dios desde el Génesis en adelante, mostrándoles en las Escrituras cómo la Biblia hablaba de Él. Yo me imagino, ¿no? Toda esa caminata, ellos caminaban y escuchaban. Se los contrastaba con la palabra de Dios y les mostraba a Jesús cómo las Escrituras habían hablado acerca de Él y cómo las Escrituras habían profetizado que lo que tenía que pasar iba a pasar. Y ellos escuchaban y seguían caminando. Y durante esa caminata hubo una transformación en su corazón. Hubo un cambio en su corazón. Pero me detengo en un minutito en esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que en este caminar de Jesús con los discípulos íbamos a encontrar lecciones sobre el acompañamiento y el aconsejamiento cristianos? Y yo encuentro por lo menos acá 5 pasos que Jesús realiza para poder acompañar y para poder aconsejar a estos 2 discípulos que estaban pasando un momento difícil. 5 pasos. Lo primero que Jesús hace es acercarse. Jesús se acerca. Nunca vas a poder aconsejar, nunca vas a poder acompañar, nunca vas a poder dar un buen consejo a lo lejos, ¿no? A lo lejos.
Lo primero que Jesús hace es caminar con ellos. Está con ellos, caminando, literalmente con ellos, al lado de ellos. Segundo, lo segundo que Jesús hace, no sé si te diste cuenta, es escuchar qué es lo que ellos estaban hablando. Jesús empieza a caminar y camina con ellos un rato para escuchar lo que ellos tenían para decir, para conocer cómo se sentían, para conocer cuáles eran sus sentimientos, sus emociones, para ver dónde estaban, para ver qué les estaba pasando. ¿Cuántas veces, hermanos, cuántas veces hemos querido aconsejar sin estar? ¿Cuántas veces hemos querido aconsejar sin primero escuchar? A veces estamos más preocupados en lo que yo tengo para decirle a la persona que en lo que la persona tiene para decirme a mí antes. ¿Cómo puedo aconsejar si primero no escucho lo que tiene para decirme? Lo tercero que Jesús hizo, cosa no menor, es preguntar. Jesús pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué les está pasando? ¿Por qué están así? Pregunta. Nunca des un consejo sin antes preguntar. ¿Sabes qué? Me ha pasado muchas veces en mi corta experiencia pastoral que cuando yo recibía, ¿no?, a un estudiante en la capellanía, tenía pensado qué le iba a responder porque sabía más o menos por dónde venía la mano, y luego de escucharlo me di cuenta que tenía que ir por otro lado. Nunca aconsejes sin antes escuchar. Pero no termina ahí. Luego de escuchar y de preguntar, paso número 4, y acá a veces también nosotros le pifiamos, ¿no? No solamente se queda escuchando, sino que Jesús en el paso número 4 corrige. Se da cuenta que lo que ellos dijeron, lo que ellos están pensando, tiene un error y los reprende, los corrige. Les dice insensatos, incluso tardos de corazón, ¿no? Los corrige. No es pecado corregir, no es pecado marcar el error cuando existe, cuando está. Es pecado, o diría yo, que está mal si lo hacemos como paso 1, ¿no? Pero no está mal corregir. Corrige. Y en el quinto paso, lo último que hace con estos discípulos, les enseña. No se queda solamente en el famoso insensatos y tardos de corazón, ¿no?, que todos podemos decirlo, sino que se toma el tiempo, se toma el trabajo de caminar con ellos y explicarles con detenimiento, abriendo las Escrituras, dónde estaba su error. Pero yo les dije que este texto no solamente nos da lecciones sobre el acompañamiento y la consejería pastoral, sino también nos da enseñanzas sobre la misión. Y vamos a seguir leyendo la historia. Dice entonces en el versículo 28, luego de la caminata, luego de la lectura de la Biblia, luego de la explicación, dice, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues Jesús a quedarse con ellos, versículo 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Versículo 31, y entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Pero la lección misionológica yo la encuentro aquí, en el versículo 32 y 33. Dice que estos dos hombres se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. ¿Qué se necesita para la predicación del Evangelio? ¿Qué se necesita para predicar el Evangelio? A veces creemos que se necesitan grandes recursos,
A veces creemos que se necesitan publicaciones, medios de comunicación, grandes impactos, lo cual sin duda tiene su lugar y es valioso para la predicación del Evangelio, pero en este caso particular nosotros vemos que Jesús necesitó de dos personas que sentían fuego en su corazón cuando escuchaban a Jesús. Y sentían tal fuego en su corazón cuando escuchaban a Jesús que cuando llegaron, luego de caminar 11 kilómetros, no pudieron hacer otra cosa que levantarse a esa misma hora de la noche y volver hacia Jerusalén. No dijeron, bueno, vamos a descansar, ya es tarde, vamos a dormir y mañana tempranito a primera hora salimos a predicar, ¿no? Salimos a contar las buenas nuevas. No pudieron evitarlo. Nadie les pidió que hicieran eso, nadie los encomendó. Nadie les hizo un llamado. Ellos mismos, con el fuego que sentían en su corazón, decidieron salir esa misma noche a contar lo que habían visto y lo que habían oído. Y yo te pregunto, no me lo vas a tener que responder audiblemente, tranquilo, tranquila, pero te pregunto de corazón, ¿cuándo fue la última vez que sentiste lo mismo que sintieron estos discípulos? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste fuego en tu corazón cuando leías las Escrituras? O cuando te hablaban de Jesús. Y sentiste ese fuego que te quemaba por dentro, que no te permitía hacer otra cosa que no fuera contarle a los demás la experiencia que habías tenido con Jesús. Yo creo que no hay mejor testimonio ni mejor predicación que un cristiano con fuego en el corazón. Que un cristiano que cuente cómo Jesús le hizo arder el corazón. Y llegamos a la última lección, que sin duda es la más evidente, la lección más evidente de esta historia, podríamos decir la lección principal, la más sencilla de encontrar, pero no por eso la menos importante. La última lección nos habla justamente acerca de la incondicionalidad de Cristo para con nosotros. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué la primera aparición de Jesús que tenemos registrado allí en Lucas capítulo 24, luego de su resurrección, es en este contexto, en este lugar? ¿Acaso estas dos personas con las cuales Jesús caminó durante 11 kilómetros eran personas importantes, eran relevantes en el entramado, ¿no?, del cuerpo de apóstoles, de discípulos, perdón? Bueno, de hecho de uno de ellos ni siquiera sabemos el nombre. El otro era Cleofas, pero de uno ni siquiera sabemos quién era. ¿Alguna vez te pusiste a pensar por qué Jesús decidió caminar con ellos? Y no fue, por ejemplo, a un lugar céntrico de Jerusalén donde cientos de personas pudieran verlo, donde miles de personas pudieran verlo. Decide caminar con ellos. No puede haber otra explicación, sino que Jesús decide caminar con dos de sus discípulos que necesitaban de Él. Porque su tristeza, porque su angustia, porque su desesperación hacía que necesitaran de Cristo Jesús. Ahora, la lección más llamativa y en la que yo me quiero detener para cerrar es que no debería pasarnos lo mismo que a estos discípulos. Tener a Jesús al lado nuestro, ¿no?, de forma simbólica obviamente, pero tener a Jesús al lado nuestro y no poder verlo. Elena de White nos decía que son los problemas y era la desesperación y la angustia la que no permitió a estos discípulos el ver a Jesús caminando a su lado. Mi pregunta, hermanos, hermanas, amigos, amigas, en esta mañana es, ¿será que hay algo hoy que nos está impidiendo ver a Jesús caminar a nuestro lado? ¿Acaso será un problema familiar? ¿Acaso será una situación de salud? ¿Será un problema laboral? ¿Algo que te angustia? ¿Un problema con tu hijo, con tu hija? Yo no sé qué situación específica te puede estar aquejando en esta mañana, pero me pregunto,
¿Será que esos problemas, será que esa angustia, será que esa desesperación nos está afectando a tal punto que no estamos pudiendo ver a Jesús caminando a nuestro lado? Que cuando lo necesitamos nos sentimos lejos, sentimos como que estamos caminando solos. Me gustaría terminar contándote brevemente una experiencia personal. Hace unos días mi hijita Fiorella cumplió 3 añitos. 3 añitos. Pero cuando ella tenía tan solo unos poquitos meses de vida, tuvo que enfrentarse a una cirugía de cierta gravedad, con anestesia total para un bebito tan chiquitito. Me acuerdo como si fuera hoy, ¿no? Con mi esposa, con Vani, acompañándola a ese momento cuando la tuvimos que dejar en las manos del anestesista, que la tomó de los brazos de la mamá y se la llevó, y nosotros nos quedamos ahí del otro lado de la puerta de la sala de operaciones, y te puedo asegurar que se me quemaron todos los papeles. Y pensaba y reflexionaba y digo, bueno, hace cuántos años que vengo aconsejando, orando, ayudando a personas que están pasando en momentos difíciles de su vida, y yo estaba ahí y digo, ¿y qué pasa, no? ¿Cómo? Y en ese momento me acordé de un cuadro que tenían mis abuelos en su casa, un cuadro que venía con una poesía incluida. Seguramente alguno lo conoce, quizás hasta lo vio porque era muy común en algunas familias hace unos cuantos años atrás. Había un cuadro que tenía un dibujo de arena y había allí como unas huellas, ¿no? Allí en la arena, y tenía una poesía. Yo la busqué a la poesía y quería compartirla con ustedes en esta mañana. La poesía se titula Huellas en la arena y habla, creo que específicamente de la última lección que queremos dejar. Dice lo siguiente: una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. 2 pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí un gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los 2 pares, solo veía un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas. En las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza, pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre estarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras 2 que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión, siempre te amé y siempre te amaré. Y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo 2 huellas en la arena al caminar, y si no ves las otras 2 que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque yo te llevo en mis brazos. Yo no sé cuál puede ser la situación que te aqueje en esta mañana, no sé cuál puede ser la dificultad que estés enfrentando, no sé cuál puede ser la situación que te haga angustiarte en las noches, que te preocupe en las mañanas, que haga doblar tus rodillas y que te haga clamar al cielo. No sé cuál es esa situación, pero si puedo decirte algo con certeza en esta mañana, es que Jesús decidió caminar con los angustiados, con los dolientes, decidió acompañarlos, decidió escucharlos, decidió aconsejarlos y decidió enseñarles. Y esa misma certeza tenemos también hoy en día. Que nuestro buen Dios te dé la paz que necesitas en esta mañana y que puedas tener la certeza
de que Él siempre está contigo. Que nada impida que puedas ver a Jesús caminando a tu lado. Amén. Muy bien, y con esta meditación en nuestras mentes nos despedimos hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana en punto, cuando estemos dando inicio a un nuevo culto de oración. Siga con nosotros y conéctese con el culto en vivo y directo desde nuestro templo, el Dr. Yojo 310, y aproveche esta doble porción de alimento espiritual que cada semana compartimos con ustedes. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.